Buenos días. Eh, Permítanme un momentito. Díganme, por favor, si hay alguien ahí que me diga si se ve y se escucha. Muchas gracias. Bienvenidos a los miércoles de vida sistémica. Estamos hoy, 11 de enero del 2023, aquí en nuestra transmisión de los miércoles. Y es un gusto para mí estar aquí. Díganme si hay alguien por ahí que pueda comentar si se ve y se escucha bien. Buenos días. Alguien que me diga si se ve y se escucha. Bueno, pues estamos en una nueva temporada de vida sistémica y el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la introspección y la conciencia. La vez pasada hablamos de cómo nuestra conciencia puede ampliarse y puede hacernos cambiar algunos patrones, algunas lealtades transgeneracionales o personales que nosotros vivimos y que esta conciencia nos ayuda a hacer la vida más ligera, a llevar la vida de una manera más amable con nosotros mismos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la introspección. Fíjense que este año, como lo comentaba yo en el episodio pasado, es un año 7 en numerología espiritual. ¿Qué nos pide este año 7? Bueno, pues nos pide precisamente la introspección y hacer de nuestra conciencia un elemento muy importante para nuestra vida diaria. El trabajo que realizamos aquí en Transformación Sistémica es un trabajo que apoya completamente estos procesos de introspección, de toma de conciencia, de modificación de patrones de conducta. Y este año 7 nos pide precisamente que nosotros hagamos una introspección consciente, una introspección para descubrir, sacar a la luz, alumbrar todas estas lealtades que hemos tenido hacia alguien de nuestro sistema familiar o a nuestro sistema familiar en general y que muchas veces no somos conscientes de ellas. Buenos días, Edgar. Buenos días, Marisela. Gracias. Buenos días, Leslie. Hola, amiga Julie. Bienvenidas. Bienvenido, Juan José. Bienvenida, Laura. Bienvenida, Leti. Estamos aquí con el tema de la introspección. Entonces, la introspección nos lleva a modificar nuestro camino. Muchas veces nuestra educación, la sociedad, todos los contextos en los que nosotros nos desarrollamos, nos llevan a andar un sendero, a recorrer un camino hacia afuera, ¿verdad? A basarnos en lo que los demás piensan, en lo que los demás dicen, inclusive en lo que los demás hacen. Esto es un pensamiento adolescente y es una acción, un actuar desde la adolescencia, porque en la adolescencia es cierto que yo me baso en mis ídolos, en las personas que son mi ejemplo. Sin embargo, cuando soy adulto, es importante que yo pueda decidir cómo quiero vivir, qué quiero hacer, en dónde quiero estar, a qué me quiero dedicar, con quién me quiero juntar, con quién no me quiero juntar, etcétera, etcétera. Entonces, el episodio de hoy vamos a hacer precisamente un mecanismo de introspección que nos permita darnos cuenta de estas lealtades que son inconscientes y que nos llevan a la repetición
de comportamientos, de conductas, de destinos de nuestro sistema familiar. Como lo hemos visto en otras sesiones de vida sistémica, nosotros somos regidos por tres tipos de conciencia. Esta conciencia, la primera conciencia es una conciencia personal, es esta conciencia de lo que yo he hecho en mi vida, de cómo he crecido, las sensaciones con las que fui asociando las emociones y de ahí cómo en las creencias he hecho mm, patrones de comportamiento que me llevan a actuar de determinada forma en donde yo me implico. ¿Qué quiere decir que me implico? Tomo los comportamientos transgeneracionales y los ejerzo en mi vida. Al yo implicarme y ejercerlos en mi vida, lo que sucede es que tengo muy poca libertad de decidir cómo lo quiero hacer, qué quiero hacer, etcétera, etcétera, porque estoy regida por la conciencia familiar. Aquí vemos el segundo tipo de conciencia, la conciencia familiar en donde es dictado qué es correcto, qué no es correcto, qué es aceptado y qué no es aceptado. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer una introspección y vamos a cambiar el camino hacia afuera, a cambiarlo a un camino que me lleve hacia adentro, esto podemos mm, ejercerlo de una manera consciente a través de revisar mis creencias. ¿Cuáles son las creencias que tú tienes arraigadas, que tú eres consciente de que tienes o que en este momento puedes tú considerar que han sido las creencias que te han regido y que probablemente en este trabajo de conciencia has dejado de tenerlas? Pero te voy a pedir que me escribas aquí en el chat cuáles son estas creencias personales que a lo mejor no te has dado cuenta de que no son solo personales, sino que son creencias familiares. ¿Cuáles son estas creencias que han regido tu vida? Por ejemplo, una creencia puede ser, los hombres ganan más dinero que las mujeres. Una creencia puede ser, todos los hombres son iguales y no hay hombres fieles. Otra creencia puede ser, si no te esfuerzas, no ganas suficiente dinero. El dinero hay que ganarlo con el sudor de la frente. O si andas descalza, te vas a enfermar de la garganta. Escríbeme aquí las creencias con las que tú has crecido, que te han regido, para que hagamos este camino de introspección que te va a ayudar a poder hacerlo en las diferentes áreas de tu vida y darte cuenta de cuáles son las lealtades familiares que en estas creencias estás ejerciendo. Entonces, hola, Nisa, gracias, bienvenida, Lourdes, bienvenida. Eh, Ay, gracias, Nisa, a mí también me da gusto que estés aquí. Eduardo, bienvenido, buenos días, bienvenidos. Bueno, voy a leer las creencias que están poniendo aquí. Las mujeres valen menos que los hombres. Sí. Las mujeres deben de hacerse cargo de los hijos y el hogar. Sí. No debes de cometer errores. Sí. Entonces, en estas creencias, ahora vamos a ver cómo ejerzo yo esta creencia en mi vida. ¿Qué he hecho que le dice sí a esa creencia? Por ejemplo, no debes de cometer errores. ¿Cómo me trato cuando cometo algún error? El otro de las mujeres se hacen cargo de los hijos y el hogar. ¿Y cómo me siento cuando no me hago cargo de los hijos y del hogar? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono?
Julie dice, las mujeres valen menos que los hombres. ¿Cómo ejerzo esto en mi vida? ¿Cómo no me doy este valor de igualdad o no me daba este valor de igualdad ante los hombres? Entonces, ¿cómo ejerces esto, estos, estas creencias en tu propia vida? No es de fiar tener tanta confianza a un hombre. Sí, no es de fiar tener tanta confianza a un hombre. ¿Cómo lo ejerces? Pues no teniendo confianza, sintiendo culpa porque no estás cuidando de los hijos o del hogar, sintiendo que tu trabajo no vale lo mismo, por ejemplo, que el que un hombre lo haga, que está bien que a las mujeres les paguen menos por un trabajo que realiza que un hombre hace igualmente. Entonces, vamos a ver de dónde vienen estas creencias. Ya vimos cuál es la creencia, cómo la ejerzo en mi vida y ahora de dónde me viene esta creencia. ¿Quién lo decía o quién lo dice? Y aquí te invito a que te des cuenta si tú misma, por ejemplo, si ya eres una mujer como yo que ya tengo hijos adultos y que ya tengo una nieta, por ejemplo, decir si yo estas creencias de repente me cacho diciéndoselas a mis hijos. Eh, Diciéndole esto que yo escuché, diciéndoselo a ellos. Aquí yo estaría descubriendo que esto ya es un patrón transgeneracional, porque yo lo escuché de los grandes en mi casa, que pueden ser mis abuelos, mis tíos, mis padres, eh, y o de mis maestros, mis figuras de autoridad, y lo vengo a repetir a mis hijos. Entonces ya estarían una, dos, tres, cuatro generaciones por lo menos. Esto ya es una creencia que está viajando transgeneracionalmente. Entonces, si yo si yo estoy regida por estas creencias que han viajado transgeneracionalmente, ¿en dónde entra mi conciencia? Vamos a suponer que yo siento culpa por no estar disponible para mis hijos en su cuidado, en la comida, en la cena, en ir a sus eventos de la escuela. Siento culpa por no estar disponible porque en mi casa se ha dicho, en mi familia se ha dicho, que la responsable de cuidar de los niños y del hogar somos las mujeres. Y entonces yo esta culpa con que la asocio, me regreso en mi propia historia y digo, bueno, pues me sentí culpable cuando no estuve disponible para mi mamá, por ejemplo, porque ahí estoy ejerciendo mi hijidad y mi mamá su maternidad. Entonces, puede ser que la culpa en un primer momento no haya sido como madre, sino como hija, porque también en mi sistema familiar me dicen que si alguien está disponible para mí, lo que yo tengo que hacer es estar disponible para la otra persona. Y esto es cierto. Sin embargo, como hija, no me corresponde cuidar de mi mamá como su mamá, sino acompañarla como su hija. Entonces, si en algún momento ella necesitaba un consuelo como adulta y yo no se lo di y por eso me siento culpable, es aquí empieza esto de sentirme culpable, de no ser suficiente, de no merecer tener una propia vida
porque no estuve disponible para mi mamá. Entonces, en esta introspección, en este camino de regreso hacia ti, tú puedes darte cuenta de dónde te viene el patrón que estás repitiendo de sentir culpa por no cuidar a tus hijos o no ser responsable del hogar. Es diferente si tú decides que quieres estar al pendiente de tus hijos y que quieres estar al pendiente del hogar. Porque en el momento en que tú lo decides, te sales de esta lealtad transgeneracional que puede estarte rigiendo a través de tus creencias, que se asocia con tu sentimiento y se convierte en una forma de actuar. Entonces, ¿cómo vamos a deconstruir esta creencia o esta lealtad? Te vas a dar cuenta de si esto se decía en tu familia, quién lo decía, cómo lo ejerces tú y cómo te sientes cuando lo ejerces. ¿Y cuándo fue el inicio de este sentimiento? ¿Cuándo empezaste a tenerlo? Entonces, hoy como adulta dices, en aquel momento yo lo sentí, en aquel momento cuidé de mi mamá o no cuidé de mi mamá como una adulta con ella y siento culpa desde entonces y esta culpa la he trasladado a la culpa que siento con mis hijos, por ejemplo. Y entonces hoy decido que no quiero hacerlo así y no quiero eh, ejercerlo de esta manera ni presionarme a repetir estas historias, ¿sí? Entonces, así vas a hacer este recorrido hacia atrás y nuevamente este recorrido hacia el presente que va a regir tu propia vida y te va a llevar a, con conciencia, hacer esta introspección y decidir qué sí quieres repetir o qué no quieres repetir. Entonces, las creencias es algo que nos fijan mucho en las lealtades. Pregúntate tú si esta creencia es tuya en el sentido de que tú has decidido vivirla o es algo adoptado de tu sistema familiar, es algo heredado de tu sistema familiar y decide qué quieres hacer con esta creencia y cómo puedes ejercerla. Voy a leer sus comentarios. Hola Lulu, bienvenida, buenos días. Hola Almirene, no sé quién eres. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Dice, eso me pasa, culpa por no estar disponible a veces para mis hijos. Ellos hoy son adultos. Bueno, sí, ya confirmo contigo, es un patrón que repito de mi madre. Ah, fíjate, muy bien, Nisa, esto por ejemplo, si ya tienes hijos adultos y tienes una vida de adulto que tiene tus ocupaciones, que tienes tiempos que dedicas a determinadas actividades como tu trabajo, tus amistades, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta estudiar, tomar algún curso o algo así, eh, esto mm, hace que tú necesites organizar tu tiempo y que no estés disponible al 100% para tus hijos. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque les muestra a los hijos que se puede hacer algo con la vida propia. Y este es el mejor ejemplo porque ellos también lo ejercen. Entonces, si tu mamá, por ejemplo, tenía este patrón y hoy tú lo haces diferente, bueno, pues entonces esto abre la puerta para que tus hijos
tus nietos y todos los que vienen adelante también lo puedan hacer diferente. Dice Marisela, tomen el diplomado Sanando lo Propio, lo recomiendo ampliamente. Sí, esto que estamos trabajando en este momento de introspección es una probadita de lo que trabajamos en Sanando lo Propio. Si a ti te interesa trabajar más profundamente, ampliar estos conceptos, tener una distinción más asertiva, más amplia de lo que estamos haciendo en nuestra propia vida, Sanando lo Propio es un excelente proceso que te permite darte cuenta. Además, es maravilloso porque es la antesala para poder ser cuidador familiar. Entonces, si a ti te gustaría acompañar a otros o acompañarte a ti mismo en tu propio proceso de trabajo más profundo, puedes hacer Sanando lo Propio y después de ahí hacer esta especialización en constelaciones familiares que ofrecemos aquí en Transformación Sistémica. Dulce, bienvenida. Sí, Nisa. Y dice, con amistades también me pasa. Antes me pasaba más tiempo porque tenía todo el tiempo, pero hoy me estoy preparando, sanando. No puedo abrir el comentario. Dice que hay más, pero no lo puedo abrir. Y entonces, conforme decidimos nosotros dedicar tiempo a otras cosas, bueno, pues estamos menos disponible para la gente que, como dice Nisa, que estaba acostumbrada a que nosotros estuviéramos disponibles todo el tiempo. Pero sí, aquí quiero decirles que siempre es mucho mejor que los padres estemos satisfechos, porque esto les dice a los hijos que se puede tener una vida satisfecha. Eh, y si esto te permite equilibrar, te permite organizar tus actividades, pues será excelente. Aparentemente tomar una decisión de no repetir un destino, de no ejercer una creencia, solamente impacta en esta creencia, pero impacta en todo lo que yo actúo en mi vida, en todo lo que yo decido, en todo lo que yo hago. Impacta porque las creencias nos sostienen nuestra emocionalidad, sostienen nuestros comportamientos, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, cuando yo estas creencias las tengo eh, como a que ahí están como sabidas, como preconcebidas, y yo digo, bueno, pues hoy no quiero que esta creencia me sostenga, hoy quiero modificar esta creencia y hacerlo de una manera diferente. Esta conciencia, la conciencia es luz y esta luz que tú desarrollas ilumina no solo tu camino, sino el camino de la gente que te rodea. Fíjense, este año 7 es un año en el que esta luz, porque es un año que está muy conectado con el poder superior, y esta luz del darme cuenta, va a ser puesta en lo que yo no me quería dar cuenta, en lo que yo no he podido aceptar, en lo que no he podido cambiar, en lo que me ha hecho daño. Hagan de cuenta que es como si trajéramos una piedrita en el zapato y esa luz va a entrar en el zapato a alumbrar esa piedrita que me ha molestado, que me ha lastimado, que me ha hecho daño, me la va a iluminar para que yo pueda verla. Ah, ¿de qué está formada esa piedrita? Ah, pues está formada de falta de autoestima, de falta de reconocimiento, de falta de claridad hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero dirigir. Esta luz nos va a alumbrar el camino
y nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer internamente. Entonces, este año 7, con este recurso de introspección en donde yo voy a analizar mi creencia, de dónde viene esta creencia, cómo ejerzo yo esta creencia y qué quiero hacer con ella, cómo quiero modificarla, cómo quiero ejercerla en mi vida, nos va a dar muchos elementos para vivir de una manera diferente, para poder vivir en conciencia lo que yo decido vivir. Entonces, nosotros podemos ver que un adulto es el que elige, el que decide, el que planea, el que proyecta. Cuando nosotros nos comportamos desde un joven, un adolescente o un niño, entonces me rige lo externo, me está rigiendo el afuera. Tú obsérvate cómo reaccionas. Si reaccionas, por ejemplo, como un adolescente que tiene sus resistencias, que no puede aceptar, que rechaza los comportamientos de los demás, que le hacen daño, que concede el poder a sentirse mal por el afuera, estás como adolescente. Si tú haces berrinche, te enoja, quieres controlar, quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, quieres controlar el pasado y cambiarlo y quieres controlar el futuro y decidir cómo es, aquí estás en comportamientos infantiles que obviamente no te permiten avanzar hacia una adultez. Entonces, cada vez más tú ser consciente de estos comportamientos que no corresponden a tu edad cronológica y que, bueno, si estás aquí, eh, asumo que eres un adulto cronológicamente hablando y que tienes elementos para tomar el control de tu propia vida. ¿Y a qué me refiero con el control? Muchas veces he dicho que pocas veces podemos controlar las cosas y bueno, nuestra propia vida no es la excepción. Sin embargo, a lo que me refiero es a que tú hagas un diseño y que te apegues a eso que tú quieres sin rigidez, con flexibilidad, porque acuérdate que lo rígido se quiebra. Entonces no te quiebres. Si en algún momento tú dijiste yo voy a hacer esto y esto se vuelve rígido en tu vida, bueno, pues a fluir, a ser flexible, porque lo que fluye y es flexible nos lleva a avanzar. Entonces, bueno, espero que esta manera de hacer introspección te ayude a hacer una introspección personal. Si no viste el en vivo anterior, puedes verlo para que sepas qué es lo que nos depara este 2023 de acuerdo a la numerología y cómo puedo ponerlo yo a mi servicio, cómo puedo ocuparlo para crecer. Por supuesto que esto es solo una probadita, porque también puede ser que en tu año personal, de acuerdo a la numerología, te diga en la combinación de tu año personal con el año universal, cómo hacerlo específicamente. Si quieres ahondar, también puedo hacerte tu carta numerológica espiritual. Soy numeróloga y puedo ayudarte también en ese sentido. Esa es una combinación muy linda porque es mi energía personal, cómo se manifiesta este año junto con la energía universal. Y bueno, pues todos estos recursos sirven para ampliar nuestra conciencia. Deseo que este en vivo te haya dado información que te aporte y nos vemos el siguiente miércoles en Vida Sistémica. Gracias. Si quieres informes de talleres de constelaciones familiares, todos los miércoles tenemos
Este fin de semana voy a Monclova, tenemos taller de constelaciones sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y el lunes tenemos taller de constelaciones en la tarde um, en Monterrey. Entonces también si eres gustoso, si estás en alguno de los lugares, eres bienvenido a los talleres. Los que hacemos aquí en Saltillo son híbridos, entonces en cualquier lugar del mundo en donde estés, puedes participar en los talleres de constelaciones. También hacemos las constelaciones online y tenemos también Sanando lo Propio, puedes participar, y la certificación en constelaciones familiares. Muchas gracias, les dejo un abrazo a todos ustedes y hasta el miércoles siguiente nos vemos. Un abrazo a todos.